Hola a todos, en el siguiente video de nuestro curso de Java veremos la introducción a las estructuras cíclicas. Cuando hablamos de que es una estructura cíclica, nos estamos refiriendo entonces a que es un problema repetitivo, el cual implementa una solución donde es necesario utilizar el mismo conjunto de acciones una cantidad específica de veces, donde podemos tener esa cantidad de veces que sea previamente conocido, como pueda que esa cantidad de veces que se deba repetir la defina el usuario. Entonces puede ser fijo o variable. Para ello entonces vamos a ver que nuestro primer ciclo o estructura que vamos a implementar va a ser la estructura for, ¿correcto? Entonces vamos a ver que la estructura for tiene la siguiente sintaxis. Vamos entonces a copiar aquí parte de esa sintaxis de esta forma. ¿Correcto? Esto lo voy a dejar aquí en parte comentario para que lo tengamos en cuenta. No se va a ejecutar, simplemente veamos cuál es la estructura de un for. Nos dice entonces que va a ejecutar esta sentencia para y se compone de los paréntesis y de tres secciones. Por una parte, la inicialización de la variable, es decir, el punto de partida del ciclo, es decir, desde dónde inicia hasta dónde se debería ejecutar. La condición, entonces la condición especifica ese límite, el tope de ejecuciones que va a tener, y es lo que nos indica, pues que siempre y cuando sea verdadero, nuestro ciclo se va a repetir. Cuando esta condición sea o tenga el valor de falso, pues hasta allí tendrá como tal tiempo de vida nuestro ciclo. Y finalmente la sección para incrementar o hacer un decremento, de acuerdo entonces a cómo planteemos nuestro ciclo. Entonces podemos ir en ascenso o en descenso, dependiendo pues de la lógica que lleguemos a implementar. Van separados entonces por punto y coma, de esta manera, ya vamos a ver la inicialización, y establecemos llaves para abrir y cerrar el bloque de este ciclo, es decir, todo lo que esté dentro es lo que él va a empezar a ejecutar. Entonces vamos a ver un ejemplo como tal sencillo del for. Vamos a ver entonces aquí for. ¿Listo? Podemos dar aquí control espacio para que nuestro código se complemente y nos da aquí una opción de que podemos llegar a implementar donde ya tenemos una inicialización, una condición y un incremento. ¿Correcto? Pero vamos a hacerlo entonces aquí de cero. Tenemos el for y tenemos las llaves indicando el bloque de lo que debería ejecutar. Por una parte tenemos la inicialización, entonces definimos punto de partida. Vamos a definir una variable x que va a valer 1. ¿Listo? Hacemos tanto la definición como la inicialización o la asignación de un valor en la primera parte, en el primer bloque. Punto y coma para separar entonces la segunda instrucción, que es la condición. Entonces, como vamos a implementar un tope, le decimos la condición va a ser de que este ciclo se ejecute siempre y cuando x, que inicia con el valor de 1, sea menor o igual a 5. Es decir, el ciclo se va a ejecutar cuando valga 1, cuando valga 2, 3, 4, hasta 5. Y la última sección, entonces nos dice, bueno, para poder que x, pues precisamente vaya tomando un valor de 1 en 1, debemos implementar un incremental. Entonces le decimos x más de esta manera. ¿Listo? Recordemos entonces este incremental, el cual nos indica que después de haber ejecutado la instrucción del for, lo va a incrementar en 1. ¿Listo? Por eso está aquí el más después de la variable. Entonces incrementa después de. Y acá le vamos a decir, bueno, vamos a imprimir, entonces systemout.print y vamos a imprimir aquí X. Entonces veamos el resultado. Vamos a ejecutar nuestro proyecto y deberíamos tener aquí el resultado desde 1 hasta 5 de esta forma. Entonces vemos que la prueba en realidad que le está haciendo, vamos a ver aquí la prueba de escritorio sería de esta manera. Tenemos entonces nuestra variable X igual a 1, verificamos la condición, 1 es menor o igual a 5, efectivamente, entonces imprimimos X.
Luego de imprimir, entonces hacemos un x más más. Es decir, que x ahora vale ¿cuánto? Vale 2. Entonces, vamos a decir aquí, estamos haciendo un x más más y ya la variable vale 2. ¿Correcto? De esta forma. Repetimos esto, entonces x ya no vale 1, sino que vale 2. 2 es menor o igual que 5, sí, imprime x. Incrementa la variable, ya vale entonces 3. Vamos a repetir esto aquí otra vez. ¿Listo? Pero ya entonces con el nuevo valor. ¿Listo? Validamos aquí 3, imprime 3. Esto aquí, digámosle, imprime 3, imprime 2, imprime 1. ¿Listo? Y aquí en este punto, después de haber ejecutado la sentencia, ya vale 4. ¿Listo? Recordemos entonces que aquí lo va a repetir n veces, pues de acuerdo a lo que hemos indicado, de esta forma. Y acá, entonces ya valdría 5. ¿Listo? Vamos a ver entonces esta ejecución. Dice, listo, vale 5, 5 es menor o igual que 5, imprima 5, increméntelo y ahora vale 6. Cuando él vuelva a ejecutar nuevamente el ciclo, va a decir, bueno, resulta que vamos hasta este punto, x vale 6, 6 es menor o igual que 5, no. Entonces, hasta aquí llega nuestro ciclo y finaliza. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí finalmente en nuestro resultado? ¿Correcto? De esta forma. Ahora, veamos entonces el ejemplo práctico del for. Vamos entonces a imprimir la tabla de multiplicar de un número específico que pidamos entonces por teclado, por consola. Dependiendo del número que ingrese el usuario, entonces vamos a imprimir todos sus multiplicaciones, ¿correcto? Desde el 1 hasta el 10. Entonces, si hiciéramos este ejercicio o sea, sin necesidad de implementar un for, probablemente pediríamos la variable al usuario y tendríamos un system.println diciendo el número que se ingresó por 1, por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Tendríamos entonces 10 system.println. ¿Correcto? Como vemos que la instrucción se repite, porque pues, lo va a ir multiplicando por el mismo número, y lo único que va a cambiar es el número por el cual lo vamos a multiplicar, es decir, si es 1, 2, 3, de ahí en aumento, pues entonces podemos implementar un for de tal manera que sea una sentencia que se repita una n cantidad de veces, en este caso 10 veces. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Listo? Este for vamos a dejarlo allí. Vamos a poner entonces aquí un for adicional donde digámosle aquí system.println tabla del. ¿Listo? Y aquí pues vamos a pedir la entrada del usuario. Entonces recordemos que para la entrada del usuario tenemos que importar el escáner. Entonces java. Vamos a decirle aquí io y asterisco para que implemente entonces todas las dependencias que vamos a llegar a necesitar. ¿Listo? Vamos a decirle entonces por aquí escáner. De esta forma, aquí control espacio, autocompletó, listo. Nombre, pongámosle entonces escáner, igual a new scanner. Y vamos a decirle acá system.in porque es una variable de entrada, ¿correcto? Entonces, vamos a atrapar aquí un número entero donde le digamos num va a ser igual a integer. Vamos a hacer la conversión de lo que estemos capturando por teclado. Entonces aquí le decimos escáner de esta forma, punto next line. ¿Listo? Vamos a verlo por aquí, next line, de esta forma, y punto y coma. Entonces aquí le vamos a decir tabla del, dependiendo del número que haya ingresado el usuario, y vamos a decirle lo siguiente. Entonces vamos aquí a imprimir, vamos a poner aquí un system.print, y vamos a poner aquí esta división para que sepamos pues que es diferente de esta primera parte. Entonces nos va a decir tabla del, vamos a implementar entonces aquí el for, ¿listo? Entonces veamos, ¿cuál sería nuestra inicialización? Entonces vamos a arrancar, esta variable es libre de nombre, entonces en este caso i, desde 1 y vamos a decirle que hasta que i sea menor o igual que 10. Bien podríamos decir menor que 11 y también nos debería funcionar.
y que se vaya incrementando. Entonces vamos a ver aquí, para que se vaya incrementando de uno en uno. Entonces vamos a decir aquí, listo, vamos a imprimir el número, entonces el número que está ingresando el usuario, aquí vamos a poner entonces una X que indique el por, ¿listo? Por I, entonces por I que sería el multiplicador, o sea, 1, 2, 3, todos sus múltiplos, y vamos a concatenar aquí, ¿listo? Esto para los espacios, igual a, y aquí al final pues vamos a poner el número por I, para ver efectivamente pues cuánto nos da, ¿listo? Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ejecutarlo, y nos debería decir, listo, aquí está esperando la entrada del usuario, de hecho voy a pausarlo un momento, porque aquí antes de deberíamos decirle al usuario que ingrese un número, listo, de esta forma, listo, si no aquí se va a quedar esperando y pues el usuario no va a saber qué debe ingresar. Ingrese un número, entonces pongamos el 3 y vamos a ver por acá el resultado. Voy a darle enter y nos debería decir 3 por 1, por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 10 y el resultado. Entonces vemos que el número es el mismo, y esto mismo que ingresó el usuario, y es la variable que el ciclo va a ir ejecutando como contador. Entonces aprovechamos pues ese contador que va desde 1 hasta 10 para que el número sea multiplicado por ese contador. Aquí él lo va a ir incrementando, por eso vemos que va aquí en aumento. Y aquí estamos imprimiendo ese resultado. ¿Listo? Entonces tenemos acá de esta forma la tabla de un número que si bien podemos cambiar aquí y decirle el número ya no es 3 sino que es 9, vamos a ver que también debería tener el mismo comportamiento. ¿Cuántas líneas tenemos que especificar? Solamente una. ¿Listo? Vamos a ver entonces que aquí nos decía, tenemos opción de incremento y de decremento. Entonces vamos a ver, voy a copiar este mismo for, ¿listo? Puede ser entonces aquí debajo del mismo. Y vamos entonces aquí a imprimir un oprint para partir entonces esta ejecución. ¿Correcto? Vamos a este oprint aquí arriba de esta forma. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Este era en incremento, vamos entonces en cuestión de decremento. Como vamos entonces a hacer un decremento, pues no podemos iniciar en 1 y decirle que hasta 5 porque pues nunca llegaríamos. Entonces invertimos la inicialización. En este caso, pues decimos no arrancar desde 1, sino que arranque desde 5 y la condición cambia. Pues antes, como era incremento, debíamos llegar a un tope para que sea menor o igual. Pero como vamos en orden descendente, pues tenemos que decirle mayor que. Entonces, ¿cuál va a ser el tope que vamos a establecer para este caso? Mayor que 0. Entonces va a imprimir 5, 4, 3, 2, 1 hasta 0. Y acá, pues ya no pondríamos el más, sino el menos para indicar ese decremento. ¿Listo? Vamos a ejecutarlo y vamos a ver aquí el resultado. Entonces, en primera instancia nos dice listo. Desde 1 hasta 5 incremente. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Por esta parte nos dice entonces que inicializamos desde donde vamos a iniciar. En este caso, un valor alto porque vamos a ir a empezar a descender. ¿Listo? El tope, la condición. Entonces, quiero que haga un descuento desde 5 hasta 0. El decremento con el menos y aquí pues la impresión. Entonces 5, 4, 3, 2, 1. De esta forma, por aquí ingrese el número, entonces 2 y tenemos también la tabla del 2. ¿Listo? Entonces tenemos la definición de una estructura cíclica, en este caso de la sentencia for. Vemos entonces cómo se compone inicialización, condición y de la instrucción acá de incremento, decremento y lo que vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces, incremento, decremento por esta parte y un ejemplo práctico de cómo podemos llegar a implementarlo, en este caso con una tabla de multiplicar. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, agregarlo en la descripción para responderla lo más pronto posible.